Buenos días, aquí en Mayariane presentando las noticias. El pasado martes 1 de marzo, nuestros compañeros de cuarto de ESO, primero y segundo de bachillerato ganaron el concurso de oratoria. La Universidad de Barcelona puso a prueba a varios colegios para debatir sobre un tema específico. Este año el tema era Internet. Todos los colegios lo hicieron muy bien, pero nuestro colegio acabó ganando. Y se va a ir a Valencia para competir contra los ganadores de otras ciudades de España. Los pasados sábados 20 de febrero y 5 de marzo, el Colegio Shalom abrió las puertas para los nuevos estudiantes que se quieran incorporar. Hicieron varias actividades. Algunos alumnos bailaron, otros jugaron partidos de fútbol, de básquet, también había comida para picotear. Fue un día muy especial para todos, tanto como padres, como alumnos, como profesores, como futuros alumnos. Aquí se acaban las noticias de hoy. Y a continuación, Carlo con el tiempo. Gracias, Emma y Ariane. Seguidamente vamos con el tiempo. Como podemos observar en este mapa, por el norte, por la cornisa cantábrica, habrá precipitaciones durante todo el día. Seguidamente, por el oeste, seguirán las lluvias. Por el centro de la península habrán lluvias acompañadas de sol y nubes. Por todo el litoral mediterráneo habrá muy buen tiempo, con sol y pocas nubes. En Ceuta recomendamos el paraguas, porque habrán chubascos, tormentas y rayos. En Melilla hará el mismo tiempo que el litoral. Las islas, tanto las Baleares como las Canarias, hará muy buen tiempo, con mucho sol y pocas nubes. El viento soplará para el este, menos en las Islas Canarias, que soplará para el sudoeste. A continuación, los deportes con Carla y Ignacio. Gracias, Carlos. Hoy les informaremos sobre el torneo de Santa Rafaela. ¿No es verdad, Carla? Exactamente, Ignacio. Nuestros alumnos más mayores, de tercero de la ESO, quedaron primeros en el torneo. Seguidamente, de primero de la ESO, que quedaron segundos, y finalmente, segundo de la ESO, que quedaron últimos. El torneo fue muy emocionante. Al principio, en el partido de primero contra segundo, primero iba perdiendo 2-1, hasta que consiguieron remontar y quedaron 5-3. Los de segundo se esforzaron mucho y jugaron muy bien, pero aunque no hubieran obtenido los resultados que esperaban, estaban muy contentos con su equipo. Seguimos con el segundo grupo, cuarto de la ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato. Ha sido más emocionante. Esperemos que siga tan emocionante esta liguilla. Y buena suerte. Y hasta aquí los deportes de hoy. Bon dia. Avui ens informarem sobre les notícies del barri. Que el colmado Quílez ha sigut reformat del carrer Aragó amb Rambla Catalunya. El Quílez era una de les botigues de queviures més populars de Barcelona. Ja farà un mes aproximadament que ja va ser reformat. Ara, mitja botiga consisteix en una botiga de roba anomenada Nino Álvarez i l'altra del mateix colmado de Quílez. Moltes gràcies per escoltar-nos. I ens veiem a 3:15 a Shalom TV. Gràcies per escoltar-nos.